Saludamos a todos nuestros hermanos que se están sumando a la transmisión de este día. Esperamos este sea un tiempo de bendición para cada uno de ustedes y por supuesto que la palabra pueda edificarles el día de hoy. Vamos de inmediato al mensaje de hoy que se encuentra en Mateo capítulo 26, versículo 14. Mateo capítulo 26, versículo 14. Dice así su palabra. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿Qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Oramos al Señor. Padre Celestial, muchas gracias por este tiempo maravilloso que nos permites de poder reflexionar, Dios, en torno a tu palabra. Guía mi vida para poder entregar aquella intención, aquel propósito que está en tu corazón, transmitir el día de hoy a los oyentes. Que tu presencia pueda gobernar mi vida, pero también, Señor, la de cada uno de aquellos que recibirá esta palabra para que sea de bendición para sus vidas. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Vamos con la palabra del día de hoy que tiene por título El traidor. Ay, que suena fuerte. El traidor. Y vamos a hablar de este personaje conocidísimo. Eh, en realidad, en el mundo cristiano, y cuando digo mundo cristiano no me refiero solamente a aquellos que profesamos alguna religión o algo por el estilo, sino que en el consciente colectivo está el concepto de este traidor, de Judas. Pero también es necesario decir en honor a la verdad y en honor a lo que sucedió que se nos relata en los evangelios, de que Judas ciertamente tuvo la más despiadada traición contra el maestro, pero que en alguna medida todos traicionaron al maestro, todos sus discípulos traicionaron al maestro. Tenemos que recordar de que el mismo día en que Pedro se estaba escandalizando porque Jesús le dijo que uno de los discípulos le iba a traicionar, Pedro dice: no, mi vida daría por ti. Y el maestro le dice: Pedrito, déjame decirte que me habrás negado 3 veces para cuando cante el gallo. Me habrás negado 3 veces. Entonces Pedro también le negó. Los demás discípulos también huyeron. Entonces, el momento de la cruz, Jesucristo lo enfrenta prácticamente solo. Hacemos muchas veces juicio incluso de Pedro, que Pedro le negó y se nos olvida, o no nos damos cuenta de que Pedro, entre comillas, fue el más valiente de los discípulos, porque Pedro quiso estar cerca del maestro y estaba ahí en la cueva, en la boca del lobo, como se dice, porque estaba ahí justamente con la gente que había apresado a Jesús, que lo estaba enjuiciando, que le estaba condenando ahí en la casa de Caifás, del sumo sacerdote. Entonces él estaba ahí, quería estar cerca del maestro. Sí, lo negó, pero estaba ahí, era el que más cerca estaba del maestro. Por otra parte, Juan también hizo lo suyo, haciendo los contactos para que Pedro pudiese entrar a la casa de Caifás. Entonces algo hizo Juan también en favor de Pedro para que pudiese estar lo más cerca posible de Jesús en una acción temeraria y arriesgada. Para nosotros es fácil hoy decir: Pedro negó al maestro. Pero la condición en la cual se encontraba, en el estado en el que se encontraba, mostró más valentía que cualquiera de los otros y estaba su pellejo ahí en juego. Entonces hay que estar en los zapatos, no vamos a decir: no, hay que negarle al maestro si que usted está en apremio o en conflicto, por supuesto que no. Pero también necesitamos ponernos en los zapatos del protagonista de estas historias. Y lo mismo podemos decir de Judas. Judas, quizás como le decía al principio, fue el que llevó adelante la traición más dolorosa, si lo podemos decir de alguna manera, más negativa en contra del maestro, pero en alguna medida todos le negaron, en alguna medida todos le traicionaron. Ahora nosotros no vamos a hacer acá un mensaje, una reflexión de la palabra solamente para condenar las acciones de Judas, eh, y nosotros nos quedamos al margen de espectadores. Yo me acuerdo que hace algunos años atrás fui a la quinta región
para Semana Santa, cuando mis padres estaban viviendo allá en Viña del Mar. Y me pasó algo que yo no había visto, al menos acá, por lo menos en mi entorno. Probablemente pase también acá en la región metropolitana, pero no lo había visto. Sin embargo, cuando llego allá a Viña y estamos llegando al cerro, veo gente que está con un monito y que le pegan al monito, lo cuelgan al monito, le pegan y lo terminan quemando. Y después me doy cuenta de que es una tradición que en algunas partes todavía se mantiene y que es la tradición de como que golpear, escupir, quemar a Judas. Eh, y muchas veces nosotros tomamos pal con esto y nos sumamos y miramos desde afuera y condenamos tan simplemente, tan así rápido a Judas. Pero lo que usted y yo debemos procurar a través de la vida de este discípulo es precisamente no cometer los mismos errores que Judas cometió. Porque en alguna medida, y a esto apunta el mensaje del día de hoy, en alguna medida cualquiera de nosotros, los que estamos aquí en transmisión, los que van a escuchar este mensaje repetido, incluyéndome yo que estoy entregando esta lección, cualquiera de nosotros en un momento determinado puede transformarse en un traidor. Y debemos procurar que no sea así. Vamos a ir con las características que se nos muestra de este Judas, de este traidor. Y la primera la encontramos en el mismo Mateo 26, pero ahora en el versículo 21. Y dice así: mientras comían, dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Esta es la primera característica que vamos a ver hoy de Judas. Y la primera característica es que era uno de los suyos, era uno del grupo de los discípulos más cercanos del maestro. Por eso ahí tenemos escrito uno de los tuyos, porque muchas veces es uno de los nuestros el que nos puede traicionar. Jesucristo incluso va a decir, los enemigos son los de tu propia casa. Con esto yo no quiero hacer una teoría de la conspiración y a lo mejor usted está en casa viendo la transmisión, a lo mejor se está tomando un tecito y está mirando para el lado así de reojo como diciendo, a ver, ¿quién me va a traicionar? No se trata de eso, pero muchas veces pasa y vamos a entender en un siguiente punto por qué esto pasa, por qué a veces el que está cerca de nosotros, por qué a veces el que come a la mesa de nosotros, por qué a veces ese que está dentro del círculo íntimo es el que nos traiciona. Pero nosotros, más allá de juzgar, como le decía al principio, es necesario que podamos aprender de la experiencia de Judas para nosotros no transformarnos, Dios quiera, nunca en un traidor. Y una de esas características es que es dentro del círculo cercano, del círculo íntimo. Porque Judas no era un desconocido, Judas no era un seguidor cualquiera. Aquí tenemos que hacer una separación y una distinción, porque Jesucristo no tenía solamente 12 discípulos, sino que tenía alrededor, por algunos datos que podemos obtener en los evangelios, tenía alrededor de 70 discípulos. Pastor, entonces, ¿por qué se habla de los 12 discípulos? También había aquí una carga mesiánica, porque el rey, el Mesías que había de venir, simbolizaba ese rey antiguo que estaba a cargo y al frente de las 12 tribus. Entonces los 12 discípulos vienen como a representar esas 12 tribus. El número 12 tiene un peso significativo desde el punto de vista del judaísmo y por supuesto también desde el punto de vista del cumplimiento de las profecías mesiánicas. Pero Jesucristo tenía más que 12 discípulos. Tenía, por ejemplo, en el mismo Evangelio de Mateo se nos menciona que él envió a 70 de sus discípulos a predicar la palabra, a echar fuera demonios, a sanar enfermos. Y los ungió para que hicieran esta tarea. Entonces pensemos de que por lo menos tenía 70 discípulos. Obviamente tienen que haber sido más porque seguro que no fueron todos enviados. Pero al menos tenía esos 70 discípulos. Cuando nosotros vemos en el Pentecostés, vemos que quedaron alrededor de 120, pero que la reunión inicial partió con alrededor de 500 personas que se estaban reuniendo en el aposento alto. Hubieron distintas circunstancias, quehaceres, qué sé yo. No tenemos esos detalles, pero en el momento en que el Espíritu Santo fue derramado, quedaban alrededor de 120 personas en el aposento alto. Entonces, ya descartamos de que Jesucristo no tenía solamente 12 discípulos, sino que tenía más que eso.
Entonces, ¿por qué los 12, pastor? Bueno, por lo que le decía, por la carga mesiánica que se le asigna a Jesucristo, por una parte, y eso hace que en los evangelios muchas veces las listas no coincidan, porque para algunos escritores el círculo más cercano de Jesucristo eran estos 12 discípulos, pero para otro escritor el círculo más cercano eran estos otros 12 discípulos. Ahora, en la gran mayoría hay diferencia entre 2, a lo más 3, entre los escritos de los evangelios. Pero sí no hay duda en los principales, que eran ese círculo más íntimo, porque incluso dentro de los 12 había un círculo más íntimo, que eran los que siempre acompañaban a Jesús en todos los momentos, como Pedro, Juan y Jacobo, que eran los más cercanos. Jacobo, dígase Santiago también. Entonces, ese era como el círculo más íntimo. Pero de todas maneras, este Judas estaba dentro de ese número, de 12, indiscutiblemente estaba dentro de ese número de 12. Era cercano, pero sin embargo, resultó terminando en una acción que traicionó al maestro de manera profunda. El que usted y yo seamos parte de una congregación, el que usted y yo podamos ser cercanos, el que usted y yo hayamos estado sentados a la mesa, no garantiza que usted y yo no nos vayamos nunca a traicionar o que no vayamos a traicionar a nuestro Señor. Porque la verdad es que la traición a nuestro Señor está ahí a la vuelta de la esquina, a cada momento, a cada circunstancia. Como lo decía al principio, tomando el ejemplo de Pedro también, a veces nosotros decimos, bueno, Pedro negó al maestro 3 veces, qué pecador que salió este muchacho. Pero resulta que a veces nosotros negamos al maestro cada día en tantas acciones, desconociendo nuestra creencia, desconociendo nuestra fe, no estando dispuestos muchas veces a defender los principios que creemos y profesamos. A veces nos hacemos los lesos de que somos creyentes o no. Entonces, en alguna medida todos negamos al maestro, en alguna medida todos en algún momento estamos ahí en la tentación de traicionar a nuestro Señor. Así que usted y yo debemos cuidarnos. Y recuerde que no es garantía el que usted sea parte de una iglesia, el que usted sea parte del ministerio, no, porque lo que pasa es que yo no solamente soy parte del ministerio, sino que soy muy cercano a los pastores. Es más, yo soy parte de la familia pastoral. Cuidado, porque aún en la propia casa puede estar la traición. Así que usted y yo debemos procurar que el Señor pueda guiar cada uno de nuestros pasos y, como dice el Padre nuestro, no nos dejes caer en la tentación, porque cada día vamos a tener la tentación de traicionar al Maestro y muchas veces de traicionar a los que están a nuestro alrededor. No porque seamos cercanos estamos libres, no se descuide. Como dice el dicho chileno, dice, no se deje estar. Debemos estar pendientes de nuestra oración, de nuestra búsqueda, de nuestra vida espiritual, porque es eso lo que nos va a mantener lejos de caer en la tentación de traicionar al Maestro, de traicionar a nuestros hermanos, porque el hecho de que seamos cercanos, porque el hecho de que seamos parte de una iglesia, porque el hecho de que nuestro nombre figure en un registro de miembros de una congregación, no nos garantiza que usted y yo nos podamos transformar en un traidor. Recuerde de que el mismo Judas estaba cerca, sentado a la mesa. Incluso un evangelio nos va a decir de que él metió la mano en el mismo plato junto con el Señor Jesucristo. Así que esa cercanía no nos garantiza de que usted y yo no seamos un traidor, sino que lo que nos ayuda a que usted y yo podamos estar lejos de la tentación es buscar siempre a nuestro Señor, de que el Señor nos pueda guiar cada día en su voluntad. Vamos con la siguiente característica del traidor. Suena fuerte, ¿eh? Versículo 3 de Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, versículo 3 dice, y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Entró Satanás en Judas. Y aquí nosotros, de hecho, hay un evangelio, yo no los quiero latear con esto, pero hay un evangelio, el evangelio de Judas, que es un evangelio apócrifo. ¿Qué significa apócrifo? Que es oscuro. ¿Y por qué es oscuro? Porque no está dentro de los escritos considerados sagrados, que forman parte de la escritura. Además es muy tardío, es muy fantasioso, muchas cosas. Pero una de las cosas que viene a reivindicar ese evangelio, el contenido que este tiene, viene a reivindicar a Judas el traidor.
como diciendo que él más bien era una víctima del sistema, que más bien los traidores eran los demás discípulos y que él no quería traicionar al maestro. Bueno, en realidad es bien fantasioso. Ahora, si nosotros miramos este versículo y leemos detalladamente, dice, y entró Satanás en Judas. O sea, la culpa no es de Judas, la culpa es de Satanás que entró en Judas. Pero volvemos a lo que decíamos hace un momento atrás. Usted y yo somos quienes debemos procurar buscar la presencia del Señor cada día en oración, en lectura de la palabra, en que procuremos cada día seguir los pasos y seguir la voluntad de Dios, no la voluntad propia, no la voluntad de nuestro entorno, del sistema, sino que debemos procurar vivir de acuerdo a los principios que su palabra establece. Y eso nos va a permitir estar más lejos de caer en la tentación de ser un traidor, de que Satanás pueda entrar en nuestra vida. Pero esto no es meramente un Satanás entró y Judas no tuvo nada que hacer, sino que somos nosotros los que le damos cabida al enemigo. Hay un dicho muy antiguo que dice: nosotros no podemos impedir que los pajaritos vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos impedir que hagan nido en nuestra cabeza. Satanás siempre va a estar volando a nuestro alrededor, por decirlo de alguna manera. Siempre va a estar ahí al acecho. La palabra también nos dice que él anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y aquí se devoró a Judas. ¿Y por qué se devoró a Judas? Porque, como voy a hacer una expresión que escuchaba mucho yo en la iglesia, porque estaba desapercibido. Porque muchas veces nosotros nos distraemos en tantas cosas. Muchas veces nosotros descuidamos la oración, descuidamos la lectura, descuidamos el unirnos a este tiempo de palabra del Señor, de alabanza, donde estamos en comunión con nuestros hermanos, porque esto también es importante. El congregarse es importante y hoy lo podemos hacer solamente de esta manera, de una manera virtual. Y es también muy importante. Cuando nosotros descuidamos estos elementos fundamentales, como es el congregarnos, como es la lectura bíblica, como es la oración, y por favor, dentro de la oración inclúyase también la adoración. Cuando nosotros descuidamos estos elementos, es ahí donde el león rugiente que anda buscando a quien devorar, nos va a devorar. Nos va a devorar porque no vamos a estar apercibidos de su presencia, no vamos a estar cubiertos con ese precioso Espíritu Santo que cuando nosotros le buscamos nos cuida, nos guarda y nos guía en su voluntad. Recuerde que la oración dice: no nos dejes caer en la tentación, porque la tentación siempre va a estar presente. Pero cuando usted y yo descuidamos la oración, cuando usted y yo descuidamos nuestra búsqueda de Dios, entonces usted y yo somos candidatos para poder caer en la tentación, incluso llegar a ser un traidor de nuestro Señor y de muchos de los que están a nuestro alrededor que el Señor usa para su gloria. Esto lo vamos a ver en la historia, pero constantemente. Muchas veces se ha dicho, y es muy cierto, de que la historia es cíclica, que se vuelve a repetir. Y es cierto, se vuelven a repetir. Los parámetros, los personajes son distintos. Una vez una predicadora dijo: Satanás utiliza las mismas herramientas que utilizaba hace miles de años atrás. ¿Y por qué las sigue usando? Porque le siguen resultando. Y no quiero escaparme del tema, pero si usted se da cuenta, nosotros vemos en los tiempos de Cristo, habían fariseos, legalistas, que en definitiva terminaron por crucificar al maestro porque le dieron más importancia a sus preceptos, sus mandamientos humanos, que al verdadero Mesías, que lo tuvieron enfrente y que no se pudieron dar cuenta de ello. Y esa estrategia Satanás la sigue usando. El legalismo todavía sigue presente. Hoy por hoy también tenemos gente de que en honor a la palabra del Señor simplemente tiene mensajes de odio hacia el resto de las personas que piensan distinto a él. Entonces se nos olvida el mensaje esencial. Se nos olvida el fundamento de que nuestro Señor Jesucristo trajo un mensaje de amor. Un mensaje de amor por el perdido, un mensaje de amor por aquellos que no le conocían, por el enfermo, por el necesitado, por el menesteroso. Entonces ese es el principal mensaje de nuestro Señor. Y es cierto, eso no quita que en aras del amor vamos a dejar de defender nuestros principios, pero siempre fundamentado y siempre abrazados del amor de Dios. Por eso que yo lo decía hace algún tiempo atrás, con tristeza veo que a veces en las redes sociales
se debate en relación a diferentes temas, temas políticos, sociales, valóricos, etcétera, y que a mí no me molesta que se debata, pero que se debata con contenido, con altura de mira, porque podemos pensar distinto. Pero ¿sabe lo que me duele? Es ver a creyentes que se atacan entre ellos de uno y de otro color y se atacan desmedidamente y se atacan con odio, deseándose el mal. Eso no es cristiandad. Podemos tener diferencias, podemos discutir nuestras diferencias, pero nunca debe haber odio, porque la epístola va a decir, el apóstol Santiago va a decir, si decimos amar a Dios y no amamos a nuestro hermano, somos mentirosos. Somos mentirosos porque estamos engañando a Dios, porque ¿cómo vamos a no amar a nuestro hermano que vemos y decir amar a Dios que no vemos? Entonces es importante que usted y yo, aun cuando podamos defender determinadas diferencias desde nuestra perspectiva, desde nuestra cosmovisión de la vida, de la fe y nuestra interpretación de las Escrituras, podemos defender determinados puntos, pero siempre en base al amor. ¿Por qué digo esto? Porque lamentablemente Satanás puede entrar en nosotros. Satanás puede entrar en nosotros no porque tengamos un cargo, no porque hayamos pasado por un seminario, no porque pertenezcamos a una iglesia. Satanás siempre anda buscando a quien devorar. Y si usted y yo no estamos apercibidos de su presencia, si usted y yo no estamos aferrados a la presencia de Dios, somos candidatos para que Satanás entre en nosotros como entró en Judas y pueda hacer de nosotros un instrumento de maldad. ¿Sabe qué? Nosotros, y creo que todo pastor y quizás también muchas de las personas de nuestros hermanos, en algún momento de la vida se habrán enfrentado a un Judas, se habrán enfrentado a un traidor. Y que las características son dolorosas, porque cuando nos traiciona esa persona que estuvo sentada a la mesa, cuando nos traiciona aquella persona a la cual le tendiste una mano, duele. Y muchas veces como pastores nos pasa esto, que hay personas que sentamos a la mesa, que hay personas a las cuales en un momento determinado incluso metemos nuestra mano al bolsillo y le damos un apoyo, que hay personas en las cuales estuvimos en consejería cuando ellos tuvieron sus crisis matrimoniales, cuando ellos tuvieron sus problemas económicos, cuando ellos estuvieron enfermos o alguno de ellos estuvo enfermo, estuvimos en el hospital, hicimos cadenas de oración, hicimos bingo para ellos. Y cuando ellos nos traicionan, duele, pero es parte de la tarea ministerial. Pero sabe que con Judas yo aprendí esto, que nosotros no debemos mirar a la persona, porque Judas es el que estaba débil y por eso Satanás lo utilizó para traicionar al maestro. Pero muchas veces hay personas que no siendo malas, por decirlo de alguna manera, que se dejan seducir por Satanás. Satanás entra en su corazón y comienza a sembrar la cizaña, comienza a sembrar el odio y de la noche a la mañana comienza a cambiar. Y ese que estaba sentado a la mesa comienza a hablar mal de ti, comienza a desprestigiarte, comienza a querer hacerte daño, comienza a gozarse con tu dolor. Pero ese es Satanás. No te ensañes con la persona. Si hay alguien que te ha traicionado, alguien cercano, quizás como Judas, te ha traicionado, no te ensañes con la persona, no llenes de odio tu corazón. Y si tú estás en el liderazgo cristiano, aprende esto desde ya, porque los que somos pastores y que hemos vivido la tradición muchas veces, nos duele, claro que sí, nos molesta, claro que sí, nos molesta, pero aprendemos a separar las cosas y entendemos de que Satanás va a utilizar a diferentes personas en diferentes momentos de la historia, porque la historia se va a volver a repetir y Judas siempre van a haber, pero que tú y yo no seamos condenadores, sino que podamos orar y entender de que es Satanás quien muchas veces toma a las personas. Pero para que usted y yo no seamos ese instrumento de traición, debemos estar siempre abrazados de la presencia del Señor, porque Satanás va a entrar en aquellos que estén desapercibidos, que usted no sea uno de ellos. Vamos con la tercera característica de Judas. Versículo 15 del Mateo, versículo 26. Mateo 26, 15 dice, y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron
30 piezas de plata. Aquí hay mucho contenido, muchas cositas, mucho detalle importante. Esta es una conversación que tiene Judas con los principales de sacerdotes. Eso se relata en Mateo capítulo 26, del 14 al 16, solamente tomamos el 15. Entonces Judas, hablando con los principales sacerdotes, le dice, bueno, ¿qué me dan si yo les entrego al maestro? Y ahí ellos le asignaron, ni siquiera hubo una negociación, le asignaron 30 piezas de plata. Y aquí hay un simbolismo también, porque 30 piezas de plata era aproximadamente el valor que se pagaba por un esclavo. Entonces Judas Iscariote vendió a Jesucristo a precio de esclavo. Y la tercera característica que vamos a ver en relación a este versículo es que a Judas lo dominó la codicia. Lamentablemente la codicia es tan poderosa, es tan cegadora. Muchas veces nosotros vemos personas que con el poder, con el dinero, cambian. No sé si has escuchado esa expresión, dice que con el dinero todas las personas cambian, o muchas personas cambian. Lo cambió el dinero, lo cambió la plata. Puede ser también yo digo que a veces hay personas que cuando no tienen, no pueden ser quienes quieren, y cuando tienen el dinero demuestran en realidad lo que siempre fueron. Eso puede ser por una parte, pero también es verdad que hay personas que con el dinero, con el poder, no solamente con la plata, sino que con el poder, estar en una posición, cambian del cielo a la tierra, cambian radicalmente. Y aquí a Judas lo dominó la codicia. Lamentablemente la codicia está presente en todos los estamentos de la sociedad, en todas las instituciones, y como iglesia nosotros no estamos libres de esto. No estamos libres de que hayan personas que se muevan por la codicia. Hay personas y lo hemos visto con tristeza, lamentablemente incluso ha sido público, como no muchos, sino que algunos ministros, que lamentablemente se hace eco de esto en televisión, han sucumbido frente a esta tentación, la tentación de la codicia, del dinero, del recurso. Y nosotros vemos el final de Judas y nos damos cuenta de que Judas compró un campo con ese dinero y en ese mismo campo murió. ¿De qué sirve? ¿De qué sirven los recursos? ¿De qué sirve el dinero? Lo va a decir también su palabra. La raíz de todos los males es el amor al dinero. No es tener dinero, sino es cuando comenzamos a amar el dinero. Es ahí cuando comienza el principio de nuestros males. No podemos tener dos dioses. No podemos amar a Dios y amar al dinero. Siempre va a haber un Señor al cual amaremos más. No, procure que la codicia no conduzca a su vida. Es triste cuando nosotros, muchas veces hay iniciativas, hay instituciones, hay cosas que se realizan y nos falta la gente que dice, ¿y cómo voy yo ahí? ¿Qué gano ahí? Y a veces vemos que incluso en el mundo hay gente más desinteresada que muchas veces gente de congregaciones, que está ahí al pendiente del recurso, de cuánto vamos a gastar. Muchas veces incluso se mira, no lo digo por nuestra congregación, sino que en algunos lugares se ha sabido que a veces no se hacen determinadas cosas si no trae un beneficio directo a la congregación. Es decir, ¿para qué vamos a no sé, hacer un evangelismo en otra comuna si la gente que conozca al Señor en ese otro lugar no va a llegar a nuestra iglesia? ¿Para qué? No tiene sentido. Y ahí falta un principio y un concepto de reino tan profundo, porque en definitiva nuestra tarea es poder sembrar la palabra de Dios, no importando dónde lleguen esas personas. Lo importante es que puedan hacer una vida cristiana, que puedan congregarse, que puedan ser de bendición a otros, ser de bendición para sus familias también, que puedan encontrarse con Cristo, no importa a qué congregación van. Y de igual manera nosotros muchas veces hay un par de casos que recuerdo, particularmente de un muchacho que en un evangelismo de jóvenes que hicimos, se ganó un muchacho para el Señor, aceptó a Cristo
estuvo yendo un tiempo y después no lo vimos más, se nos desapareció. Y a los años después me encuentro con él me habla y yo no me acordaba de él, me habla y me dice, yo soy tal persona. Me recordó un poquito la historia, ¿qué es de tu vida? Y él congregándose en otra congregación y casado con una linda familia y sirviendo al Señor, siendo parte incluso del liderazgo de otra congregación. Ahí yo me enojé. Por supuesto que no. Alegría, porque somos parte de un eslabón. Predicamos la palabra y no sabemos dónde va a llegar esa persona. Pero lamentablemente hay personas que desde la perspectiva de la codicia hacen todo lo que hacen, busca un beneficio directo, un beneficio personal a su rebaño, a sus intereses personales. Así que nosotros debemos procurar que la codicia no nos embargue, que la codicia no nos domine, que no determine nuestras acciones, sino que en el momento de hacer bien podamos, como dice, hacer el bien sin mirar a quién. Así es. Pensemos que la recompensa viene de parte del cielo, que viene de parte de nuestro Señor. Que cuando nosotros predicamos la palabra simplemente estamos cumpliendo con el mandamiento que el Señor nos encargó y que Dios se encargará de recompensar en su determinado momento, si es que fuera necesario, aquellas acciones que nosotros estamos haciendo. No dejes que la codicia te domine. No mires todo en signo de dinero. No mires todo con el signo peso, porque eso te va a hacer mal. Si la codicia te domina, tarde que temprano te puedes transformar en un Judas, que vas a traicionar a los que están a tu alrededor o incluso traicionar a aquel que dio su vida en la cruz del Calvario para darnos salvación. Que el Señor nos libre, porque ser un traidor puede estar a la vuelta de la esquina. Usted y yo debemos aferrarnos a su presencia, a la oración, a la búsqueda, para que el Señor nos pueda librar de esta tentación, que siempre va a estar presente, el de transformarnos en un traidor. Que usted no se transforme en uno de ellos. Espero que esta palabra haya sido de bendición. Que el Señor les bendiga.